entonces. Saludo rápidamente a Nicolás Luca, buenas noches, a Giselle Rumo, buenas noches. Vamos a entrar de lleno entonces en toda la situación del país vecino de la Argentina, en una situación bastante anómala, como veníamos comentando. ¿Qué es lo que dice, por un lado, la Constitución y qué es lo que sucedió entonces? Bueno, lo que dice la Constitución ya poco importa, porque la línea de sucesión quedó totalmente rota al momento que renunció el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, queda obviamente el órgano supremo, que pasa a ser el Senado, y la presidenta provisional del Senado, por orden, ella, la que se autoproclamó presidente... Janine Áñez. Era la vicepresidente segunda del Senado, y un fallo del Tribunal Constitucional Superior, que es un órgano que tiene Bolivia para analizar la constitucionalidad o no de los actos, le dio vía libre. Le dio vía libre, con lo cual lo que diga la Constitución ya queda exento de toda normalidad, porque la Constitución se cortó en un punto. Y para darle vía libre se basaron en una interpretación de la Constitución vieja, del 2001. Con lo cual, ya está. Es prácticamente lo que ocurra de ahora en más, pasa por la legitimación o no que le den el resto de los actores políticos para darle un marco de gobierno, aunque sea de hecho, que pueda convocar elecciones dentro de un marco de legalidad. Ahora, si ayer quedaba para alguno de los sectores quizás dudas, ¿no?, de que esto se trata de un golpe de Estado, ya con esta situación en la que una persona opositora al gobierno que tendría que estar terminando su gestión. En 40 días. Claro, en poco tiempo. Se proclama presidenta interina sin la presencia de la representatividad de la Asamblea. La verdad que llama la atención, ¿no? O sea, cumple con todos los requisitos como para que sí sea un golpe de Estado, como lo confirma también consumado en su Twitter Evo Morales. Sí, el tema, repito, ¿no? Pasa porque ayer discutíamos y hablábamos cómo salen de esto, cómo siguen con esto. Bueno, evidentemente hay que ver primero si cumple con el llamado a elecciones. Después, si el llamado a elecciones era legítimo o no en base a una presidenta que no estaba contemplada en la línea sucesoria de la Constitución. Claro. Eso fue salvado recientemente, hace muy poquito, por el Tribunal Constitucional, que dijo, bueno, el mecanismo el Ejecutivo no puede estar sin cabeza, que era el gran drama que estaban teniendo ahora, porque más allá de si es Evo Morales o no, el gran problema que tienen ahora es que no tenían cómo tranquilizar la calle, ni siquiera con fuerzas policiales, porque no había quien diera órdenes. Entonces el Tribunal Constitucional ratifica ese reglamento, que es un reglamento análogo, como cuando la Constitución no cumple con algo tienen que buscar analogías. ¿Dónde la encontraron? En la Constitución vieja. Entonces el vicepresidente del Senado es el que reemplaza al presidente del Senado. Era esta mujer. Listo, perfecto. Presidente del Senado y ley de acefaría. Entonces una ley llevó a la otra, se proclama presidente. Ahora, no estaba la presencia del MAS, ¿sí? Del movimiento al socialismo, no estaba, ninguno fue. Entonces ya arrancamos con el problema que van a tener de ahora en más todos. O sea, sí, no, todos los interrogantes que se abren. Están marcada la grieta, y con lo que acaba de pasar se lleva al límite en el cual ninguna figura de ninguno de los dos espacios va a poder obtener la representación legítima del otro espacio. Bueno, habría que ver también qué es lo que sucede. Hablábamos recién de todas las preguntas que se abren, Nicolás, ¿no? ¿Va a llamar a elecciones o no va a llamar a elecciones? ¿Cómo se van a organizar esas elecciones? El Tribunal ¿Van a permitir Electoral, que el MAS se presente en las elecciones? Un detalle que habíamos charlado en la reunión de producción y se me pasó recién. El Tribunal Electoral fue tremendamente cuestionado. ¿Por qué? El Tribunal Electoral que funcionó hasta el referéndum era uno. Después del referéndum, Evo Morales descabeza el Tribunal Electoral y pone otro Tribunal Electoral que fue profundamente cuestionado por las últimas elecciones. Eran los responsables de fiscalizar las últimas elecciones que fueron denunciadas por muchos países y por muchos veedores internacionales. Ese Tribunal Electoral también renunció. Hoy el Tribunal Electoral está vacío. Esta presidenta interina que está ahí atada con alambre, ¿a quién va a nombrar? Tirando de analogías de constituciones antiguas, tiene que designar un nuevo Tribunal Electoral para las próximas elecciones. Claro. El que pierda, ¿reconocerá ese resultado? Vamos a ver, es complejo, ¿no? Y como veníamos diciendo ayer, a veces es una sucesión de situaciones y de hechos no lineales, ¿no? Ahí se pueden estar analizando desde diferentes perspectivas constantemente, porque siempre hay información nueva y no necesariamente una lleva a la otra como consecuencia. Vamos a comunicarnos con Mauricio Noya, es periodista, está en Cochabamba, es periodista de TLC.
Canal 21. Buenas noches, Mauricio, gracias por atendernos. Bueno, el agradecido soy yo, un gusto saludar a toda Argentina. Como ya ustedes saben, Bolivia está viviendo un momento muy especial. En este momento, en muchas calles del país, parte de la población se ha volcado a las calles a festejar el que tengamos ya una presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Y digo constitucional porque el tribunal encargado de velar por la Constitución ha prácticamente decretado en el transcurso de esta tarde que todos los procedimientos que se están llevando a cargo y que se han llevado en el marco de esa sesión de la Asamblea Legislativa están enmarcados dentro de la ley. Ahora, claro, se vienen desafíos muy importantes. Primero es la pacificación del país, porque hemos estado viviendo momentos de mucha tensión, de vandalismo provocados por algunos grupos radicales, principalmente en las ciudades del Alto, de La Paz y Cochabamba, que han sido escenarios de confrontación. Ahora, llama la atención entonces cómo se da toda esta situación política en Bolivia y cómo usted también la relata. ¿No hay en estos momentos tensión en las calles por este desenlace que se da, que la verdad es totalmente anómalo? Bueno, en este momento no hay tensión. Sin embargo, se ha anticipado ya por parte de algunos sectores afines al movimiento al socialismo, seguidores del presidente Morales, que no se va a aceptar esta situación de haber prácticamente ya posesionado a la presidenta Yanine Áñez en la conducción del Estado. Ahora, Mauricio, disculpe que lo interrumpa. Usted que la llama directamente presidenta, ¿no le resulta un tanto, vuelvo a repetir la palabra, anómalo, un tanto inquietante que una senadora opositora, después de que hayan obligado a renunciar a casi toda la línea de sucesión, una senadora opositora se proclame presidenta sin tener ningún tipo de representatividad del gobierno que tendría que estar en funciones en estos momentos? Bueno, sí, entiendo cuál es la preocupación y la inquietud que usted tiene. Sin embargo, hay que resaltar que se han agotado todos los procedimientos que dicta la Constitución. No es que se ha generado un clima para que renuncien todas las autoridades. Lo han hecho por voluntad propia. Pero para usted, entonces, ¿no fueron obligados a renunciar? No. ¿Usted no considera que la situación de Bolivia es que está atravesando un golpe de Estado? No. Este es un tema que se está debatiendo mucho actualmente y hoy ha tenido una participación y una explicación muy clara por el secretario de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, que ha mencionado claramente cuáles son las razones por las que se ha generado un clima de tensión y en algún momento convulsión y enfrentamiento en Bolivia, y que tienen el origen en un referéndum que se ha llevado a cabo en 2016, donde dijo claramente al presidente que no se podía modificar la constitución política del Estado para habilitarlo como candidato. Se dejó de lado este referéndum y se lo habilitó mediante un fallo a título de respetar los derechos políticos y humanos, algo que también hoy ha descartado. Los últimos días, más que nada. ¿Perdón? Mauricio, que en realidad uno también tiene que analizar más que nada, si bien es necesario referirse a lo que sucedió históricamente, a los hechos de los últimos días que preocupan bastante. Ahora, una última pregunta bien cortito porque se está escuchando muy mal. ¿Los periodistas allí en Bolivia están pudiendo trabajar con libertad y de expresarse realmente? ¿No reciben presiones de algún tipo? Hay presiones principalmente por estos grupos que han ido a las calles a sembrar violencia. Han estado atacando estaciones policiales, han amenazado con atacar algunos canales de televisión, radios y periódicos. Y en el caso concreto de Cochabamba, la ciudad de donde estamos reportando, esta mañana se ha agredido a un grupo de prensa de un canal que es una de las redes más prestigiosas como Unitel. Esto es producto de la efervescencia que se vive actualmente. Sin embargo, creo que esto ha generado un clima de tensión y peligro, riesgo para los periodistas, pero no en sí una situación que vaya a coartar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Bueno, muchas gracias por este contacto. Vamos a tener en cuenta que la Constitución también dice que si no asume el presidente del Senado, asume el presidente de diputados, no la vice del Senado. Pero bueno, son cosas que vamos a ir debatiendo en estos días, por supuesto, por esta situación tan inquietante que está viviendo Bolivia. Gracias, Mauricio, por este contacto.